En el número 2 de Estados Unidos. ¿Contra quién? En una entrevista ofrecida a una cadena estadounidense, el secretario de Estado Mike Pompeo aseguró que el gobierno estadounidense está preparando una serie de acciones para aumentar el nivel de presión en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, Pompeo nunca detalló qué tipo de acciones y en contra de quién específicamente estarían dirigidas. El secretario de Estado confirmó en una entrevista con el canal Fox News que en los próximos días los Estados Unidos impondrán una serie de acciones para ejercer presión en contra de los líderes venezolanos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluarria R2P, que es precisamente la responsabilidad de proteger. Lo que pasa es que es en inglés, R2P, ¿no? Concluarria R2P, esa es la etiqueta y está en pantalla, Concluarria R2P. Recibo sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, está verificada, es la única que tengo. Si ve otra con mi nombre que no tiene la marca, la palomita, la verificación, no es mía, ¿eh? No es mía. En 2005 se aprobó en la Cumbre Mundial, como usted sabe, en Naciones Unidas, la responsabilidad de proteger, también conocida como R2P o R2P, un nuevo principio que rige las relaciones internacionales. ¿Qué significa esto de la responsabilidad de proteger? Bueno, es la responsabilidad que tiene la sociedad internacional de proteger a las poblaciones vulnerables frente al genocidio, crímenes de guerra, la depuración étnica, los crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad de proteger se basa en 3 pilares. 1. Los estados son responsables de proteger a su población. 2. La comunidad internacional debe ayudar a los estados a proteger a su población. 3. La comunidad internacional es responsable de proteger a la población de un estado cuando es evidente que éste no logra hacerlo. Se da cuenta cómo va evolucionando, ¿no? O sea, el estado protege, si no los ayudamos, y si no lo hace de plano, nosotros lo hacemos. Este último es el pilar más importante, porque abre la puerta a la intervención militar, precisamente. La responsabilidad de proteger se pone en marcha cuando es evidente que un estado no logra proteger a su población. En virtud de este principio se aprobó, por ejemplo, la intervención en Libia en 2011. Pero este es el último recurso, fundamentalmente porque choca con otros principios de derecho internacional, como el de la prohibición del uso de la fuerza o el principio de no injerencia. Aún así, la responsabilidad de proteger es muy invocada. Poblaciones víctimas de crímenes podrían dejar de serlo si este principio se activa. Ahora, ¿es este el caso de Venezuela? Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo recientemente que la responsabilidad de proteger es la última esperanza de las víctimas y de los oprimidos. Almagro cree que es una opción que debe permanecer abierta en el caso de Venezuela. Yo se lo pregunté aquí en conclusiones, esto fue lo que me dijo, ponga atención. La responsabilidad para proteger no tiene una medida cuantitativa, o sea, no dice en ninguna parte eso. La responsabilidad para proteger se aplicará cuando hayan muerto 5 o 200 o 10.000. No existe una definición tampoco de la dimensión de las violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad de que sea víctima la población civil. Eso tiene que ver directamente con la ponderación que se haga en virtud de la situación real que viva esa población. Si vemos el caso venezolano, hoy tenemos millones de personas afectadas. O sea, los venezolanos que se han tenido que ir del país, los que han muerto por falta de diálisis, cada niño que muere todos los días en Venezuela por desnutrición infantil, los casos del riesgo de salud, la negación del derecho a la vida, la negación del derecho a la salud en los propios hospitales venezolanos. ¿Cuántos presos políticos, cuántos asesinatos, cuántas ejecuciones extrajudiciales más? Ese es el tema que definitivamente tenemos que tener claro de en qué punto la comunidad internacional tiene que reaccionar con más fuerza. Ahí está, ¿no? ¿En qué punto? ¿Cómo determinar ese punto? ¿Cuál es el medidor que nos puede decir este es el punto?
Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU, es uno de los mayores defensores de este principio para el caso venezolano en particular. Arria asegura que Venezuela ha sufrido durante mucho tiempo la falta de solidaridad de la comunidad internacional. Ahora, ¿es hora de aplicar el principio? ¿Ya es la hora de aplicar este principio? Vamos a discutirlo con él precisamente, que es mi invitado. Le doy la bienvenida a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU, que nos acompaña en vivo desde nuestro estudio de Nueva York. Diego, un gusto saludarte y gracias por estar aquí. Sé que vienes de regreso de Canadá y bueno, hiciste el esfuerzo para acompañarnos. Bienvenido. Imagínate, una gran oportunidad. Gracias, Fernando. Efectivamente, mire, estaba hablando en el Parlamento canadiense ayer 2 veces. 2 veces. El tema, me imagino, fue Venezuela, ¿no, Diego? Sí. Tú me estabas preguntando sobre si es ya el momento de aplicar el principio de... Sí, claro, yo te lo pregunto. Te lo pregunto porque además, como no me quedó muy claro, escuchaste lo que decía Almagro, sí, ¿no? No me quedó muy claro si Almagro determinaba que era la hora o no. ¿Tú qué piensas? Yo voy a hacerte un comentario sobre eso. Hoy, casualmente, Fernando, en la Asamblea General de las Naciones Unidas hubo un acto, un homenaje a Kofi Annan, que fue el 7º secretario general de las Naciones Unidas. El mayor legado de Kofi Annan a la humanidad es justamente el principio de la responsabilidad de proteger. Yo formé parte de ese grupo de trabajo porque era en ese momento asesor de Kofi Annan. Y lo que dijo el secretario Luis Almagro, que por cierto, para nosotros en Venezuela hay antes de Almagro y después de Almagro. Esto significa que la indiferencia de la comunidad internacional, en el fondo el que le pone coto es Luis Almagro. Tú lo señalaste bien, en Libia se aplicó. No se ha aplicado en otros lugares, pero hay un aspecto fundamental. Tú señalas los 3 pilares. Nunca nosotros pudimos imaginar agregar un pilar que dijera si un gobierno procede a la atrición y a la exterminación de su propia gente, hay que intervenir. Bueno, eso es lo que ha sucedido en Venezuela. Para aclarar lo que dice el secretario general, que no requiere aclaración, pero yo lo voy a hacer una extensión. Él dice, y lo traje, Fernando, porque me pareció que era un tema, y no quiero equivocarme en las palabras que dijo él específicamente. Él dijo, estamos en contra de la ilegitimidad de cualquier intervención armada, invasión, etc. Nuestras opciones son en perfecta consonancia con el derecho público internacional, tienen que ver con la responsabilidad de proteger. Bueno, no hay ninguna norma en el derecho público internacional o en el derecho humanitario o en la responsabilidad de proteger que diga que un país puede ser exterminado, liquidado por sus gobernantes. Eso no existe. O sea, incluso la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 51 habla del legítimo derecho a la defensa. Venezuela es un país ocupado por cubanos, etc. O sea, no hay... Almagro, al decir esto, ha dicho la verdad. Todo es posible porque no se puede permitir la aniquilación y exterminación de un pueblo. De hecho, en el juicio de Milosevic, en el Tribunal de la Haya, en el cual yo fui testigo contra Milosevic, se incluyó el tema de la exterminación de la gente por la falta de medicina, por la falta de alimentos. O sea, ese ahora, principio... Diego, pero a ver, explícame algo, porque dentro de las bases que leía viene el genocidio. El genocidio es parte y delitos de lesa humanidad. A ver, sí, ¿en dónde podría encajar? No, de los crímenes de lesa humanidad no te digo nada porque ha habido incluso ya presentaciones de presuntos ante la Corte Penal Internacional. Pero en cuanto a la línea delgada del genocidio, ¿se puede interpretar en Venezuela lo que pasa como eso, como un genocidio? Pues mira, alguien decía, la medida no pueden ser ni 5. Yo vi, por ejemplo, en Bosnia que mataron a 200.000 personas. En Ruanda, 500.000, en el Congo, 2 millones, antes de que la comunidad internacional decidiera actuar. Pero en el caso de Srebrenica, por ejemplo, fueron 8.000 masacrados en 48 horas. Aquí no es un problema numeral, cuantitativo, es un problema cuando un régimen como el venezolano elimina progresivamente a un grupo de la población, cuando tú desarraigas a 2 o 3 millones de personas de sus viviendas, los conviertes en refugiados internacionales, pasando hambre. Esto pasó en Bosnia y nosotros sí aplicamos el principio del genocidio a los serbios porque la persecución, el desarraigo, la eliminación o la exterminación por falta de alimentación, medicina, persecución, tortura,
de un grupo específico de la población, que en el caso nuestro son todos los que disienten, fue considerado por la Corte Penal como un delito de genocidio. Y de esa manera se estaba condenando a Milosevic y también a Karadzic, del cual yo también fui testigo, justamente por las mismas consideraciones. O sea, si se ha aplicado en otros países, ¿por qué no en el caso venezolano? Ahora, ¿por qué crees tú, Diego, en esta reflexión y este planteamiento que tú haces, por qué crees tú que no es percibido así en un grupo de Lima? ¿Por qué un grupo de Lima, desde tu perspectiva, se echa hacia atrás inmediatamente, marca distancia con cualquier tema que tenga que ver con intervención militar y dice, nosotros no? ¿Qué crees que hay de fondo que causa tanto resquemor y tanta miedo o rechazo que haya una intervención militar? ¿Qué crees que hay de fondo? ¿O por qué crees que pasa esto? Fernando, primero, como dirías tú, un caveat. Primero, el Grupo de Lima ha sido muy útil para ayudarnos en la causa del rescate de nuestra libertad. Punto uno. Pero esta declaración del Grupo de Lima, que yo la encontré para mí alarmante, porque yo, como creo que te comenté una vez, vi tantas cartas similares en las Naciones Unidas que decíamos que las partes deben dialogar, que no se debe utilizar la fuerza, y mientras tanto exterminaron a pueblos enteros. En Congo, 4,2 millones de personas, ese tipo de cosas. Lo más grave de la declaración del Grupo de Lima es que para mí le abre las puertas y le dice al régimen, mire, no le vamos a poner un dedo encima a ese régimen criminal, que es una pandilla criminal, no lo vamos a tocar, pero tampoco queremos que ustedes los toquen, ni siquiera que los amenacen. Yo encontré eso realmente increíble, sobre todo innecesario, y fue realmente, Fernando, me apena decirlo, un balde de agua fría al pueblo venezolano que aspira que de una u otra manera alguien venga a ayudarlo. Porque de esto no vamos nosotros nunca a salir solos ante un régimen absolutamente, una tiranía narcocriminal, armada hasta los dientes, con una cúpula militar absolutamente corrupta y además dominada por los cubanos. O sea, no hay nadie en el mundo que enfrente una situación como la nuestra. Nosotros somos un caso excepcional en el cual, Fernando, perdón, no se puede seguir rigiendo por determinadas normas específicas, porque no hay ninguna norma a aplicar en un caso excepcional como el nuestro. Esa es una pregunta que te quiero hacer después de la pausa. La voy a hacer ahora y hablamos después de la pausa, pero es esa. Siempre lo he planteado, bueno, no siempre, últimamente lo he planteado. ¿Basado en qué lo planteo? Basado en calificativos de personas como el secretario general de la OEA y muchos otros más, que hablan de un régimen criminal, basado en el Departamento del Tesoro y la vinculación de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico. Y lo planteo entonces como, ¿a quién se está enfrentando el día de hoy, Diego? Se está enfrentando a un gobierno a través de mecanismos diplomáticos, a través de resoluciones, a través de declaraciones, o se está enfrentando a un grupo criminal. Esta pregunta la he venido haciendo porque los califican como tal, pero los tratan a través de mecanismos democráticos que aplicarían, incluso, lo voy a decir, a un esquema o al esquema de una dictadura, que finalmente tiene una estructura política, como quiera que sea derecha, sea izquierda. Los mecanismos diplomáticos y democráticos aplican a estructuras gubernamentales, no así a un grupo criminal. ¿A quién se enfrenta o a quién se debería enfrentar desde la perspectiva de Diego Arria? ¿A una estructura de gobierno o a una estructura criminal? ¿Y cuál sería la diferencia? Esta es la pregunta que dejo en la mesa, Diego. Regreso para seguir hablando contigo desde Nueva York. Es el ex embajador de Venezuela ante la ONU. Después de la pausa me responde esta pregunta. ¿Cómo se crea el futuro? Aprendiendo de nuestro pasado y entendiendo nuestra misión con el país. Hace 10 años se emprendió un proyecto transformador. Empresa privada y Estado panameño se comprometieron para potenciar el crecimiento de Panamá, identificando oportunidades de desarrollo humano, comercial y sostenible en el tiempo. Esa es la etiqueta Conclu Arria R2P. Estoy de regreso con el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria. Diego, el planteamiento que te hacía, ya de la explicación más larga, ¿es un régimen autoritario, dictatorial, dictadura, como lo quieran calificar, al que se enfrenta la comunidad internacional, o es un grupo criminal? ¿Qué es?
Fernando, es una narcotiranía criminal, militarizada, dominada por la dictadura cubana. Ayer justamente en el Senado de Canadá me hicieron una pregunta similar y yo dije, mire, Pablo Escobar nunca fue presidente de Colombia, el Chapo Guzmán nunca presidente de México, pero en Venezuela sus equivalentes, el presidente, el vicepresidente o el expresidente Maduro, porque ya no lo es, y sus principales jerarcas están en control. Lo que ha sido más difícil para nosotros es explicar que no hay un gobierno, lo que hay es un grupo de pandillas, porque son varias, que están en conflicto, en posesión del poder. O sea, definitivamente no es un gobierno, es un grupo de pandillas militarizadas. Y entonces, partiendo de este principio y tomando en consideración tu respuesta, ¿por qué, Diego, insiste la comunidad internacional en tratar de lograr una solución a través de mecanismos diplomáticos, democráticos, y que no se aplican para... A ver, este es, desde la definición que me has dado, es un nuevo engendro, ¿no? Hay que buscar las fórmulas, es un nuevo virus, hay que buscar una nueva medicina. No puede seguir aplicando la misma medicina para una nueva enfermedad porque no va a haber función ni resultado. Entonces, ¿por qué se insiste en atenderlo así? Bueno, hay una cosa que tú conoces que es lo que llaman la corrección política. Todos los gobiernos en general hablan, tienen en su instrumental de negociación el diálogo, la conversación, hablan de las dos partes. Por ejemplo, en Venezuela, que se pongan de acuerdo las dos partes. ¿Cómo? Si hay una parte que es criminal y la otra que somos víctimas. O sea, sin embargo, insisten en eso, en una permanente negación de una realidad, porque no encuentran maneras de intervenir, no encuentran cómo decidirse y por eso apelan a este tipo de fórmulas ambiguas. Pero para los preciosistas de los gobiernos, Fernando, yo le diría una cosa. El artículo 333 de nuestra Constitución, que por supuesto no respeta esta narcotiranía, dice que todo ciudadano tiene la obligación de restituir el orden constitucional cuando ha sido violado, como es nuestro caso. O sea, estaríamos, dice, o sea, que un golpe, por ejemplo, militar o civil, si se aplicara a una dictadura, a una democracia, sería incorrecto. Pero cuando se aplica a una narcotiranía, es absolutamente permisible. Y la comunidad internacional tiene que entender e incluso informarse que casi el 90% de los venezolanos, un caso increíble, quisieran que los invadieran. Es algo realmente notable. ¿Y por qué es eso? Porque es la desesperación de un pueblo que pierde la credibilidad y la confianza de sus dirigentes políticos tradicionales, que por cierto, de hecho, han afectado, Fernando, la Carta de Lima o la Declaración del Grupo de Lima, porque ese es un poco el mismo lenguaje de muchos dirigentes en Venezuela. No, nosotros no, esto lo vamos a resolver nosotros, hay que ir por la vía electoral, que tenemos 20 años siguiendo este rosario de calamidades. O sea, esta es la única manera, Fernando, de rescatar la libertad en Venezuela, es con la asistencia militar. No me gusta llamarla intervención humanitaria. Toda intervención es humanitaria. Es simplemente una intervención para rescatar la libertad. En Egipto, curiosamente, cuando el general dio el golpe, lo llamaron los americanos y los europeos, han rescatado la institucionalidad. Cuando reconocieron el colapso de la Duma en Rusia, cuando Yeltsin, dijo el secretario de Estado norteamericano, bueno, no estamos de acuerdo con eso, pero es un caso excepcional. Nosotros somos el caso más excepcional que la América Latina alguna vez ha visto. Uy, ya lo creo que sí, Diego. Vaya que sí es un caso excepcional. Me queda un minuto. Respóndeme súper breve. ¿Ves factible que se llegue a esa intervención? Bueno, yo lo veo posible, tal vez no tan probable. Es una respuesta un poco ambigua, pero es la realidad. Porque si los grupos que aparecen como dirigentes en Venezuela dicen que no les gusta, que esto está en contrario a lo que los venezolanos queremos, esta es una manera de facilitar a los países que no actúen. Repito, aquellos que estén sentados, si tuvieran a su familia presa, que a punto de que los liquiden o los matan, estarán dispuestos a apelar a cualquier fuerza. Pero es que no sienten a Venezuela como su familia. Si sintieran a Venezuela como su familia, realmente, Fernando, acudirían a cualquier ayuda que nos permita rescatar la libertad en Venezuela. Diego, ha sido sumamente interesante hablar contigo. Seguramente habrá muchos comentarios después de esta entrevista, pero te agradezco que hayas tenido la deferencia, sobre todo el esfuerzo de estar aquí como habíamos quedado previamente. Gracias. Un abrazo, Fernando. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, como siempre. Diego Arrea, abrazo, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Vamos a hacer pausa, regreso un momento y un poco más de información, no se vaya.